Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Esta semana tenemos, como siempre, una tertulia de lo más cargada. Vamos a analizar la crisis de gobierno con el director de The Objective, con Álvaro Nieto. También Teresa Gómez nos va a contar los detalles sobre el bar cercano a la Audiencia Nacional, montado presuntamente por un capo de los hidrocarburos para espiar a los jueces. Además, Fran Serrato nos va a dar más detalles sobre la tragedia de Adamuz, sobre la investigación, y vamos a ver qué pasa con Sumar. Luca Costantini nos va a dar todos los detalles. Vamos a abrir también página económica con Marcos Sierra para conocer el último minuto, el minuto y resultado de la situación en Indra y de Escribano, por supuesto. Y por último, hoy unimos corazón y deportes con Marina Ochoa y Adrián Ortega. Arrancamos ya. Pues Álvaro Nieto, director de The Objective, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Llegó el día de esa crisis de gobierno, quiero decir, de que ¿El día? No sé qué día. El día de que la ministra de Hacienda dejase su puesto en el gobierno y se fuese a hacer ya campaña en Andalucía y no tuviese esta bicefalia, esta doble presencia y presencia en ningún sitio. Pues mira, en este caso yo tengo que decir que me ha gustado lo relativamente rápido que el gobierno ha sustituido a María Jesús Montero, porque los precedentes eran malos, porque yo tengo muy presente siempre que este gobierno no se ha comportado con la misma pulcritud democrática en otras ocasiones. Josep Borrell, por ejemplo, se presentó a las elecciones europeas y no dejó el Ministerio de Exteriores hasta que tomó posesión de su escaño en el Parlamento, que es tremendo el tema. O sea, se hizo una campaña electoral siendo ministro. Ganó el escaño en esa elección y, sin embargo, estuvo en el ministerio hasta el mes de octubre, cuando las elecciones habían sido en julio. O sea, imagínate. Algo parecido ocurrió con Teresa Rivera, también. Antes de ser comisaria, también hubo unas elecciones europeas, se presentó ya de candidata, no esperó hasta el último minuto, pero bueno, también estuvo ahí en los límites, bordeando todos los límites. Y bueno, pues en esta ocasión ha sido todo más rápido. También, sí, pero bueno, yo creo que no está mal que una vez convocadas las elecciones pues hayan hecho el relevo, porque la tentación de María Jesús Montero de mantenerse en el gobierno era alta, porque date cuenta que ella va al matadero directamente. Entonces, claro, es un plato de muy mal gusto el que tiene por delante. Se tiene que ir a suicidar. Ha sido enviada a los leones en una convocatoria electoral en la que no tiene nada que hacer. O sea, el Partido Socialista, todas las encuestas dicen que va a cosechar probablemente el peor resultado de su historia en Andalucía, que supuestamente pues siempre había sido un feudo del PSOE. Quizá por eso también esa intención de que hacer todo esto un poco antes, para que tenga la candidata algo de espacio, también por la figura que es. Pero esto no lo arregla nadie, Rocío, esto no lo arregla nadie. Y luego, lo que es impresionante, Rocío, es cómo le ha despedido Pedro Sánchez, ¿no? En su comparecencia este jueves, lo que ha dicho Sánchez es que es el político mejor que ha conocido en su vida. La verdad es que, claro, es un elogio extraordinario. Me he quedado impresionado, ¿no? Porque si Sánchez lo dice de verdad, debe ser que el resto de españoles somos tontos, porque no nos hemos dado cuenta de las enormes cualidades de María Jesús Montero. Pero es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que de Pedro Sánchez ya no nos podemos creer nada. Y ya asimismo ya también hace pocos días esta semana ella se tiene a sí misma la mujer más importante en un alto de la concepto. Democracia. Efectivamente, ella se tiene en muy buen concepto, pero mira, esto, ¿qué quieres que te diga? Hasta cierto punto se lo podemos perdonar. Hombre, no le podemos perdonar que lo haya dicho en un acto público, porque queda fatal, y que hable de ella en tercera persona, que queda mujer, horroroso. Me voy ahí a Andalucía. Sí. Mira, me ha recordado la responsabilidad de la democracia, posiblemente. Mira, me vas a permitir que recuerde que esta semana hemos visto a dos políticos hacer esto de hablar en tercera persona de ellos mismos, ¿no? Una ha sido María Jesús Montero diciendo que hay que ver, que una vicepresidenta, la mujer más poderosa de España. De la democracia. Eso. Pero también lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, que como está el hombre desesperado intentando convencernos a todos de que es la nueva Madre de Teresa de Calcuta, pues claro, ya el hombre en su afán por defender su actuación en Venezuela fundamentalmente,
pues nos hablaba de, no, el presidente del gobierno, que tal, que no sé qué, que ha evitado una guerra civil en Venezuela, que ha liberado a decenas y decenas de presos, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la verdad es que esta gente abuela no tienen, eso está clarísimo. Pero ya te digo, a mí me ha parecido impresionante que Pedro Sánchez diga que es el mejor político que se ha echado a la cara en su vida. Porque, insisto, debe ser que los demás somos tontos que no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, la verdad es que si es la mejor político que él ha visto en su vida, pues nada, ella ahora nos demostrará que es capaz de darle la vuelta a la tortilla y de ganar las elecciones. Carlos Cuerpo asume la vicepresidencia, no así la cartera de Hacienda, que va a recaer. Ahora enseguida vamos a hablar con Ketty Garat para que nos dé más detalles sobre este perfil de Arcadi España, secretario de Estado, una persona tampoco demasiado conocida seguramente para los oyentes, pero bueno, Cuerpo pasa a ser vicepresidente, el primero en estos casi 8 años de gobiernos de Pedro Sánchez, hombre, mano derecha del presidente. Pues mira, yo voy a decir una cosa positiva, porque yo he tratado en alguna ocasión a Carlos Cuerpo, ya siendo ministro, y me parece un tipo excepcional. Desde el punto de vista humano, personal, es un tipo educadísimo, en fin, un político que no es político en realidad, porque es más bien un técnico, ¿no? Que ha estado toda su vida en puestos más de funcionario y de este tipo de cosas, pero la verdad es que era muy de agradecer poder charlar con un ministro sin que te escupa la cara. Y yo creo que es un tipo que es bastante limpio, ¿no? Y se le ve desde el principio. Yo espero que no se malee y espero que no pierda las cualidades que tiene, pero independientemente de lo que a mí me parezca Carlos Cuerpo, yo sí que tengo que recordar que, hombre, la gestión del gobierno, la gestión económica del gobierno, tanto la de Carlos Cuerpo como la de María Jesús Montero, no es que sea para tirar cohetes, ¿no? De hecho, fíjate, hoy Sánchez ha elogiado a María Jesús Montero, dice que por hacer un magnífico uso de los fondos europeos. Mentira, mentira. Si España es Lo hemos contado aquí, claro, en miles de veces, ha habido claro. España esbozo de sonrisa cuando hay esas palabras en la redacción, porque todos sabemos lo que ha pasado con los fondos europeos. Pues de hecho, vamos a tener que devolver millones y no se ha gestionado como otros países. A España le adjudicaron 140.000 millones de euros, 70.000 en ayudas y 70.000 en créditos. Y España ha sido el peor alumno de la Unión Europea a la hora de ejecutar ese fondo. Y por tanto no se puede presumir en absoluto de su gestión, en absoluto. Tampoco se puede presumir de lo que ha dicho Sánchez, de que se han cumplido los objetivos de déficit y deuda y tal. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero si es que estamos fatal. Si es que precisamente la deuda está disparada a pesar de que España recauda más que nunca fiscalmente. Es decir, ni siquiera María Jesús Montero en su gestión ha sido capaz de aprovechar las vacas gordas de la recaudación para sanear las finanzas públicas. Ni siquiera han sido capaces. Por tanto, España está peor preparada que nunca para que cuando lleguen mal dadas, de verdad, se nos dispare al final no solo el déficit, sino la prima de riesgo, por ejemplo. O sea que cuidadito, que la gestión que se ha hecho durante estos años, sobre todo desde el punto de vista de la Hacienda, no es para nada para estar contentos ni para presumir de ello. Pero ya sabemos que Pedro Sánchez, en fin, al final siempre acaba contándonos una milonga y en este caso pues otra más. Y respecto al nuevo ministro de Hacienda, que es Arcadi España García, un socialista valenciano, pues la verdad es que no tengo nada que decir porque no le he tratado, no le conozco. Da la impresión de que también es un perfil bajo, no es un perfil especialmente político, pero bueno, es un guiño a la Comunidad Valenciana, me da la impresión. Y bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Dicen las crónicas que fue mano derecha de Chimo Puig cuando era presidente de la Generalitat de Valenciana. Y bueno, y ahora será el encargado de llevar el ministerio que lleva María Jesús Montero. En fin, no se ha quedado en una crisis de gobierno muy pequeñita, muy escasa, y la única incógnita que queda es cuánto va a durar este gobierno. ¿Cuánto tiempo van a ser ministros? Pues, por ejemplo, Arcadi España. Pues vamos a hablar con Ketty para ver sobre todo qué ambiente hay en el social y en el Partido Socialista sobre este nombramiento. Ella siempre, bueno, que te lo cuente ella, a ver qué nos dice. Gracias, Álvaro. Adiós. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, compañera? Bueno, esa crisis de gobierno, mini crisis de gobierno para esa salida Ujú. de María Jesús Montero, la asunción por parte de Carlos Cuerpo de la vicepresidencia, primer hombre dentro de estos casi 8 años de gobierno de Pedro Sánchez, y ese perfil del nuevo ministro de Hacienda, de Arcadi España, alguien de perfil bajo, lo comentábamos hace unos minutos con Álvaro Nieto, no demasiado conocido, un político valenciano. ¿Qué te cuentan, Ketty? Pues hay una lectura muy interesante, Rocío, la verdad, de este movimiento por parte del presidente del gobierno. No es tanto el perfil en sí, la figura, es verdad que es un viejo conocido por todos los periodistas que seguimos al PSOE desde hace años. Arcadi España es una persona, bueno, pues ha sido consiller en la Generalitat Valenciana, un perfil muy reconocido del PSPV, del Partido Socialista Valenciano, pero es verdad que no es una figura pues, con la trascendencia o con la visibilidad pública, el nivel de conocimiento, de popularidad que otros dirigentes del PSOE. Pero aquí lo que importa es el efecto acumulado. Partimos o venimos de un perfil económico, un funcionario, un técnico, como es Carlos Cuerpo, que no tiene más trascendencia que la de bueno, pues sustituir a la vicepresidenta primera. Ha sido difícil cuadrar ese encaje de bolillos para colocar o para rellenar ese hueco, porque es verdad que ese hueco ha estado dedicado siempre a una mujer, pero el perfil de Arcadia España es interesante, como te digo, por el efecto acumulado, porque venimos básicamente de una Diana Morán con galones, empoderada, arropada por el presidente del gobierno, una Rebeca Torró, que también es de la Comunidad Valenciana, la secretaria de Organización del Partido Socialista, una Pilar Bernabé, que también tiene mucha proyección de cara efectivamente a la candidatura al Ayuntamiento de Valencia, pero como delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, y ahora Arcadia España. Es decir, cuatro perfiles que lo que me están diciendo fuentes del Partido Socialista es que lo que pretenden es, o lo que pretende Pedro Sánchez, es utilizar precisamente la Comunidad Valenciana como asidero para la campaña que se atisbará después de las Ujú. andaluzas. Se está descontando que habrá una derrota bastante notable en Andalucía. Venimos de las derrotas anteriores en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón, y ahora en la Comunidad Valenciana lo que se pretende es, por decirlo coloquialmente, poner toda la carne en ese asador para intentar ganar en la Comunidad Valenciana en las elecciones municipales y autonómicas, porque Valencia irá a elecciones autonómicas también en el mes de mayo de 2027, que es la fecha en la cual Sánchez tenía pensado hacer ese famoso superdomingo y convocar también elecciones generales. Este último extremo no está todavía confirmado, pero podríamos decir, o como nos explican nuestras fuentes internas en el Partido Socialista, es que lo que está pretendiendo hacer el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE es hacer una apuesta por la Comunidad Valenciana para compensar con ese territorio, así como con el territorio catalán, bueno, para compensar con las derrotas en todos los demás territorios que se están produciendo en los últimos meses. Pues muy interesante, la verdad, esa visión, ese análisis. Ketty, como siempre, compañera, muchas gracias. Un abrazo, Rocío. Gracias, un abrazo. Y saludamos ya a nuestra compañera Teresa Gómez, que hoy nos va a hablar del bar, podríamos decir, más famoso de España, al menos esta semana. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas, compañera. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? El bar más famoso de España, yo no sé cuántas personas me han preguntado esta semana por el bar de la Audiencia Nacional. Cuéntanos. Pues es el bar más próximo a la Audiencia Nacional, es un bar a 100 metros de la Audiencia Nacional, donde solían ir todos los jueces, fiscales, guardias civiles, policías. Y todos los funcionarios de la Audiencia Nacional iban diariamente. Bueno, nosotros lo que hemos descubierto es que ese bar lo ha montado un capo de hidrocarburos, una persona que está salpicada, vinculada a la mayor trama de corrupción de hidrocarburos que ahora mismo se instruye en la Audiencia Nacional. Está investigando un fraude de 300 millones de euros que podrían ascender a 630 millones de euros con la nueva documentación que se ha incorporado. Este bar lo montan justo en septiembre, cuando reciben un chivatazo los investigados en esta trama, y en agosto se enteran de que le dando la UDEF. Lo que hace uno de los capos, que se llama José Ángel Prieto, es, bueno, tiene la brillante idea de montar un bar para poder espiar a jueces y grabarles, o bien con dos fines, o bien para conocer información sobre esta causa en la que él podría estar implicado, él ya intuía que estaba implicado en la causa, o bien para chantajear a los jueces y fiscales. Entonces el bar lo abre
justo un mes después de percatarse de que estaba siendo investigado, y en noviembre es cuando estalla la operación y detienen a varios implicados y a varios de sus testaferros, porque él no está actualmente imputado en la causa, pero sí están sus testaferros que ya le han señalado a él directamente. Él ahora mismo se encuentra junto con su hermana Mónica Prieto en Dubái. Y bueno, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que terminará imputado en la causa, donde también hay una pieza separada sobre el tráfico de armas, según nos cuenta. Entonces lo que hace es montar este bar con esa intención, pero lo hace a través de un testaferro, que se llama Carlos Medina. Y este Carlos Medina, bueno, pues es un conocido por la policía, consta 17 registros de él en las bases policiales por diferentes delitos, desde narcotráfico hasta extorsión, amenazas y demás. Y la sociedad limitada de ese restaurante de Raíz se llamaba la finca de Prieto SL, es decir, a pesar de él haber utilizado muchísimos testaferros para que no le pudiesen vincular al restaurante, resulta que la denominación social de la mercantil utilizada para montar el restaurante Raíz lleva su propio apellido. Y bueno, pues él montó ese bar con esa intención. Hasta el momento es verdad que se había ganado la confianza de los jueces y de los fiscales de la Audiencia Nacional, y cuando nosotros hemos publicado esta información, pues por supuesto los jueces han dejado de visitarlo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, a nosotros lo que nos decían fuentes policiales es que ese restaurante ponía en peligro una de las infraestructuras claves para la justicia, como es la Audiencia Nacional. Claro, ha bajado la clientela de jueces, no sabremos si va a subir otra clientela, puede ser de periodistas o de curiosos o de otro tipo de personas, no sabemos. No lo sabemos. Es verdad que ayer me decían que estaba totalmente vacío el bar. Independientemente de eso, yo lo que quiero, o nuestro objetivo era varias, ¿no? Uno es publicar una información que tiene un interés informativo como este, y también, pues al mismo tiempo, si esto ha servido para advertir a los jueces de que estaban siendo grabados con intereses espurios por parte de un capo de los hidrocarburos, y que de esa manera, pues, bueno, pues tuviesen conocimiento de esto, pues también nos parece bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad, Teresa, enorme trabajo como siempre, compañera. Muchas gracias por contarnos y bueno, pues ya saben ustedes, pueden, si pasean por Madrid y están cerca de la Audiencia Nacional, pasar ustedes mismos por el bar y verlo in situ, porque ahí sí, el bar Faisán fue en su día también muy conocido por otras cuestiones, pero bueno, también por un tema de chivatazo, y pues va a ser también conocido, y esperemos que sí ha servido para hacer esta labor de que sus señorías pues anden con un poco más de cuidado donde toman el café. Pues bienvenido sea. Teresa, como siempre, gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Gracias, compañera. Chao. Saludamos ya en este punto a Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer. Un placer tenerte aquí de nuevo para hablar en esta ocasión de cuestiones que seguimos conociendo y que seguís publicando, tanto Pelayo Barro como tú, fundamentalmente sobre el tema de Adamuz, sobre la tragedia de Adamuz. Y atención, porque esto que habéis contado esta semana es de extrema gravedad. Los investigadores alertan de que los partes de Adamuz son fácilmente manipulables. Bueno, a principios de febrero, para contextualizar un poco, la Guardia Civil pide información a la CIAF, que es la Comisión de Infraestructuras Ferroviarias que está investigando el accidente de Adamuz. Esta comisión, los técnicos de esta comisión, advierten de 4 incongruencias. Entonces, los agentes de la Guardia Civil piden a la CIAF cuáles son esas 4 incongruencias. El presidente de la CIAF envía un nuevo escrito, una respuesta a la Guardia Civil, donde detalla esas incongruencias, y hay una realmente escalofriante, que sería aquella que cita que algunas de las firmas de los partes de soldadura podrían haber sido manipulados, y habla realmente de copias y de, bueno, que habían sido, que parece que son firmas que se hacen y se van poniendo de una vez, se hace una vez y se van poniendo en todos los documentos
De hecho, en la noticia que nosotros hemos publicado aparecen distintas firmas, distintas partes de distintas fechas, y la firma del representante de Adif es la misma. Y por tanto, CIAF dice que, bueno, que hay altas posibilidades de que se hayan sido manipuladas. Bueno, también hemos dado hace unos días que el parte de la soldadura concreta del carril que se rompió en Adamuz, el tramo concreto, había sido, no sabemos si manipulado, pero por lo menos modificado el 29 de enero, en el mismo día que el ministro Óscar Puente, el ministro de Transporte, fue al Senado a dar explicaciones. Partido Popular y Vox le pidieron ese parte y el ministro dijo que en su momento se darían y que no era el momento. Y bueno, pues ese mismo día se modificó el parte. No queremos decir que esto sea ilegal, que la soldadura de ese tramo que se rompió y que parece que apuntan todos los técnicos a que pudo ser la causa del accidente haya sido manipulado o se haya cometido una ilegalidad de alguna manera, pero sí es bastante sorprendente que ese mismo día, 11 después del accidente, se haya modificado. Y en esto, pues prácticamente igual. Llama la atención de que los partes de distintas fechas se hayan firmado, se hayan rubricado por el representante de Adif con la misma firma, el mismo tipología de bolígrafo, y bueno, alertan de que, bueno, que es altamente grave o altamente probable que se hayan sido manipuladas. Hecha en cierto modo como a escala, un poco para... Exactamente. Y no sería el único punto en el que la CIAF advierte de que se podría haber tocado algo. También hay diferentes partes, diferentes documentos en los que tampoco concuerda o no aparecen ciertas firmas o aparecen firmas que parecen copias. Por tanto, la Guardia Civil ahora y luego la juez encargada del caso tendrá que determinar si ha habido algún tipo de... expertos en analizar el grafismo de las personas, las firmas, aunque evidentemente que la firma es igual, ¿no? Y todos firmamos igual, que sea exactamente, que es lo que queremos decir, exactamente igual, como si fuese una copia hecha por fotocopia, pues es todas, cada vez que nosotros mismos, y ustedes lo habrán comprobado, cada vez que firmamos con nuestra firma en un documento diferente, es igual. Evidentemente la firma es la misma, pero no es exactamente y milimétricamente y perfecta igual. Y esto al final hay forenses que lo van a determinar, o sea... Básicamente, Rocío, porque hay, como todos sabemos, diferentes formas de hacer la rúbrica, de firmar un documento, que es bien físicamente, haces tu firma, o bien digitalmente. En esta ocasión, la firma no es a mano, ni es tampoco una firma electrónica. En esta ocasión son como si se haya escaneado esa firma y se haya puesto los diferentes documentos en PDFs. Y bueno, eso supongo que será fácil de determinar cuando se estudie no tanto la rúbrica, también el documento de origen. Y bueno, hablando de técnicos de firmas, de rúbricas, de caligrafía, hay que recordar en esta casa que nosotros lo dimos aquí en exclusiva en The Objective, las firmas de Koldo García, la letra de Koldo García en los contratos famosos aquellos que se podrían haber amañado y que está ya estudiando tanto el Supremo como la Audiencia Nacional. Pues hubo un experto que dijo que efectivamente era la letra de Koldo y dijo porque la J la hace así, porque pone un puntito tal, o sea que esto es fácil de determinar. Pues veremos. Luego hay más cuestiones, Fran, muy importantes que habéis comentado y que habéis contado en The Objective esta semana, precisamente también en relación con Adamuz, y es que el soldador del tramo roto de esta vía tuvo que hacer hasta 6 soldaduras y a contrarreloj. Sí, bueno, esto es por varias cuestiones. La primera es que normalmente estos técnicos, estos soldadores, trabajan de noche para no alterar el tránsito de trenes. Pero bueno, cuando tienen que trabajar, claro, es evidente que tienen que cortar el tendido eléctrico, la corriente, la energía, como queramos llamarlo. El técnico que soldó ese tramo de la vía que se rompió dispuso de menos minutos, de menos tiempo que el que se suele tener, porque el tendido ese día se bajó o se quitó más tarde de lo habitual y
claro, tenían que comenzar los trabajos el tránsito de los trenes a las 5:50, creo recordar, pero claro, la última soldadura tiene que quedar hecha 45 o 50 minutos antes para que se enfríe y que no haya problemas en esa soldadura. Por tanto, para hacer 6 soldaduras dispuso de unas 5 horas y pico, cuando lo habitual es tener 6-7 horas. Sin duda es un tema, Frank, del que seguiremos conociendo más detalles. La investigación avanza, también la investigación periodística y en Europa también. Y en Europa, Esta semana claro. hemos dado que la Fiscalía Europea está investigando esa subvención, esa ayuda de 111 millones de euros que dio para que el año pasado se reformara ese tramo de la vía Madrid-Córdoba en el que se ha producido el accidente de Adamuz. El presidente de Adif hace unos días pasó por el Congreso a dar explicaciones, dijo que estaba muy tranquilo, pero en esa comparecencia es verdad que dijo o confirmó las noticias de The Objective de que se había modificado el parte el 29 de enero. Eso sí, que dice que eso fue enmendar un error y que, bueno, está muy tranquilo. Y claro, es que hay que recordar, en relación con esa cuestión de la modificación y de, bueno, el acondicionamiento y las reformas en esa vía, es lo primero que dijo el ministro Óscar Puente después del accidente. Es que estas vías acaban de ser, es justo en los tramos que acaban de ser renovados, nos hemos gastado X millones. 750. Pues bueno, todo esto al final lo están mirando los tribunales y se ha elevado ya a la justicia europea. Hay que mandar, como siempre, desde aquí todo nuestro apoyo a las víctimas y que finalmente se pueda determinar quién ha sido el responsable de esta absoluta tragedia, porque es lo que es, una absoluta tragedia. Así que veremos y seguimos leyéndote, como siempre. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Pues en este punto saludamos ya a Luca Constantini. Luca, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal, compañero? Pues hoy queríamos contar contigo porque, bueno, siempre bajan revueltas las aguas en la izquierda del PSOE desde hace ya mucho tiempo, pero claro, es que en las últimas semanas, pues algo más, porque has publicado esta semana algo bastante a tener en cuenta de cara a los próximos meses. Y es que críticos, ¿no?, dentro del partido de Sumar están presionando para ya directamente salir del gobierno si fracasa el decreto de vivienda, que bueno, todo apunta a que va a fracasar porque no salen los números, no salen las cuentas. Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, la cuestión es que dentro de los partidos de Sumar, que como sabes son unos cuantos, más Madrid, Izquierda Unida y todos los demás, pues hay enorme preocupación sobre el futuro, y una de las claves que tienen es que en fin, el abrazo con el PSOE empieza a restar desde el punto de vista electoral. Entonces nosotros hemos publicado, digamos, un sondeo interno, que es un sondeo interno extremadamente confidencial, que el partido Sumar, o sea, que la coalición Sumar encargó poco después de la salida de Yolanda Díaz, en el que se revela una caída mayor, digamos, de lo esperado, o sea, por lo menos mayor de lo que ya están fotografiando las principales casas de encuesta demoscópicas. Estamos hablando realmente de una vuelta, para que nos entendamos, a la Izquierda Unida de Cayo Lara. O sea, estamos hablando de, en fin, una implosión respecto a lo que ha sido toda la nueva política. Entonces, estos sectores, sobre la base, evidentemente, de los resultados electorales pésimos, los últimos en las autonómicas, todos los problemas que, digamos, se pueden ver prácticamente en todos los ámbitos nacionales de Sumar, lo que dicen es, oye, necesitamos un revulsivo, necesitamos un punto de inflexión, un nuevo comienzo. Y esto está, digamos, la idea es efectivamente salir de alguna manera del gobierno, salir del gobierno, los ministros fuera del gobierno, sin forzar un adelanto electoral, o sea, porque ellos creen que Sánchez en realidad no va a adelantar las elecciones, y entonces, ¿sabes?, aprovechar fundamentalmente ese margen pues para reforzarse y plantear ya un cambio a todos los niveles. Volver a hablar con Podemos. Para hacer oposición cuando han estado en el gobierno hasta hace nada, sería, ¿no? Un poco. Claro, el problema es que ese tipo de planteamiento choca con los intereses de la nomenclatura de los partidos, es decir, los ministros que ahora mismo se están, por decirlo de manera coloquial, o sea, agarrados al sillón.
Entonces, los ministros, que son también los líderes de los partidos en cuestión, quitando Yolanda Díaz o incluyéndola, porque ahora no sabemos exactamente ella qué representa, pero bueno, Mónica García, Pablo Bustinduy, Urtasun de los comunes catalanes, evidentemente ellos no quieren dejar el gobierno porque no les interesa por varios factores. Pero dentro de sus organizaciones, pues cada vez más hay personas, hay voces, hay malestar en los chats internos, en las reuniones oficiales. Esto es muy importante, esas son posiciones que ya se han expresado de forma oficial en muchos de estos partidos, te diría que sobre todo en Izquierda Unida y Más Madrid, pues para decir, señores, esto, si seguimos así, vamos hacia la disolución. Las próximas semanas van a ser importantes porque estos críticos, claro, dicen, si tenemos que buscar un casus belli, ¿no? Para que nos entendamos, o sea, un momento para poder dar ese golpe político, pues el tema de la vivienda, como ellos han puesto el tema de la vivienda como su gran prioridad, puede ser útil en ese sentido. Y como el Congreso de los Diputados, dentro de unos 25 días, va a tener que votar el famoso decreto de vivienda, que recordemos, fue, digamos, el resultado de ese plantón de 2 horas, ¿no? En un Consejo de Ministros extraordinarios, donde por primera vez estos ministros de Sumar dijeron hasta aquí hemos llegado, aunque era, digamos, un poco performance, pero responde, digamos, a todos estos datos, toda esta información que te estoy comentando. Es decir, el malestar interno, los sondeos que revelan una caída sin parar de estos grupos y, en fin, la búsqueda de una respuesta a la pregunta que es, ¿qué vamos a hacer? Claro, y luego está la entrada en la ecuación de Rufián y de toda esta nuevo intento de confluencia por este lado. Claro, ¿qué van a hacer? Porque ellos ya han dicho que no estaban muy por la labor, pero a lo mejor no les queda más remedio, no sé. Bueno, Rufián ha servido sobre todo, yo creo, para agitar todas las aguas. En Sumar de Rufián no se fían nada. Es decir, creen que en realidad Rufián hace algo parecido a un doble juego. O Ajá. sea, que sobre Es todo un está agente buscando una doble, ¿no? visibilidad. Bueno, sí, doble, pero para él. Es decir, que está Ajá. buscando una visibilidad personal sí, que en realidad no tiene todo ese interés, en fin, en crear una nueva confluencia, ¿no? Una nueva coalición de las izquierdas. Aquí la clave para Sumar es qué hacer con Podemos, si volver a buscar un pacto con Irene Montero y Ione Belarra, o digamos que sería la elección a la luz del sondeo que hemos publicado en exclusivo en The Objective, es, al fin y al cabo, la opción más racional, ¿no? Para intentar salvar los muebles. Lo que pasa que, claro, no siempre elige, digamos, el cerebro, a veces se elige con el estómago, con el corazón, y la verdad es que de momento también en Sumar hay mucho estómago y mucho corazón que dice que con Podemos pues no quieren ir ni siquiera, en fin, detrás de la esquina. Es decir, todavía hay mucha idiosincrasias, ¿no? Entonces es un momento de enorme interés y de enorme caos, te diría, incluso dentro de este segmento político. Pero ojo, es muy importante este segmento político porque por mucho que esté reducido, si estas izquierdas van fragmentadas a las próximas elecciones generales, podemos dar por finiquitada la época de Pedro Sánchez. O sea, los números seguramente no van a dar en el Ajá. Congreso. Pero si esta izquierda vuelve a un pacto de coalición y pasa, digamos, agregando todos sus numeritos alrededor de un 10, 11% o 9% de votos, entonces lo que dicen todos y lo que también dicen los expertos analistas dentro de Sumar es, cuidado porque podría haber partido, siempre y cuando el PSOE aguanta y con la suma de los nacionalistas. Repito, es importante que, en fin, que se lean esas informaciones que hemos dado sobre cómo dentro de Sumar están haciendo los números, porque es un sondeo, son datos demoscópicos muy relevantes que pueden ser muy útiles para entender cuáles van a ser los pasos, los próximos pasos que va a dar este grupo todavía capitaneado por Yolanda Díaz. Pues para seguir esos pasos, ya saben, ustedes tienen que seguir al detalle y leer siempre a Luca Costantini. Luca, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, chao.
Pues vamos a abrir ahora página económica para hablar de una de las empresas que están copando el protagonismo en las últimas semanas, en los últimos meses, pero es verdad que la situación se ha agravado en los últimos días. Saludo ya a mi compañero Marcos Sierra. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Vamos a hablar de la situación en Indra. Ya saben que ha puesto de relieve una creciente tensión entre los intereses empresariales y el control institucional de algunas compañías, concretamente del sector estratégico como es la defensa. El foco se sitúa en Ángel Escribano. Ya saben, es actual presidente de la compañía, tras el intento de a través de Indra, fusionar o integrar su empresa familiar. Una operación que ha sido cuestionada por parte del gobierno. Esto no ha salido. A través de la SEPI, el gobierno, como accionista principal, ha intentado hacer ahí un pulso, pero Escribano, no sé si contra todo pronóstico, ha salido victorioso, al menos de esta primera batalla, y preguntamos cuál es, Marcos, el minuto y resultado, porque esto parece una tensión permanente que va cambiando un poco al minuto. Pues esto es como lo de Piqué, ¿no? Escribano se queda. Al final ha aguantado el pulso, el gobierno... Luego no se quedó. No se quedó. Claro, es que puede pasar de todo aquí, ¿eh? Puede pasar de todo. Pero de momento el primer asalto lo ha ganado. ¿Por qué sucede todo esto? Por hacer un poco de background. Se llega a esta situación porque Escribano, junto a su hermano, tiene el 100% de una empresa que él creó, que se llama Escribano Mechanical Engineering, que está muy centrada en el tema de defensa. Ellos fabrican maquinaria y tecnología de defensa. Entonces, él dio el salto a Indra desde esa empresa, y cuando estaba en el sillón presidencial de Indra dijo, oye, yo quiero comprar esa empresa, que es la propia, la suya. Entonces entra en conflicto de interés, el gobierno bloqueó la operación, y a renglón seguido, pues desde Moncloa dieron la orden de que en la medida de lo posible se le tratara de sacar del sillón presidencial. ¿Qué pasa? Que en el Consejo la SEPI tiene un 28%, es la mayoritaria, y no consiguió los apoyos suficientes para que Escribano saliera de Indra. Y ese es el minuto y resultado. ¿Cuál es la historia? Que ahora el gobierno sigue queriendo a Escribano, a Ángel Escribano. Fuera, ¿no? Fuera, pero él tiene los apoyos y está dentro. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de cosas muy sensibles, porque tanto si se queda como si se marcha, Indra ha ido en UTE con Escribano a un montón de contratos de tecnología y de defensa militares. Si lo sacas, al final, como aquel que dice, tienes el zorro cuidando de las gallinas, porque estás trabajando con una empresa con tratos tan críticos como son los de defensa, y esa empresa, es comandada, o a la dirección está quien ya no está en tu compañía y con el que tú estás enfrentado si deja Indra finalmente. Es complicado. ¿Qué se espera en las próximas semanas, Marcos? No sé si hay algo pendiente. Los fondos sé que sí que se han pronunciado, lo has contado también tú en The Objective. Hay una parte que tiene el apoyo Escribano. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas? Bueno, el gobierno está sondeando todo tipo de posibilidades, pues arquitecturas dentro del Consejo para tratar de conseguir sillones suficientes para que deje la presidencia de la compañía, y nosotros contábamos hoy cómo se pretende también llevar incluso al Consejo a los tribunales, aludiendo al conflicto de interés. Y la gente dirá, ¿y por qué ahora conflicto de interés? Por una parte al gobierno le viene bien si quiere cargarse a Escribano y que deje el sillón presidencial, y por la otra lo que ellos dicen es justo lo que contábamos antes, que hay un conflicto de interés en tanto en cuanto si él se mantiene en la compañía pero tiene además influencia en su anterior compañía y ellas dos compiten con contratos públicos, pues tiene ahí un poder de decidir en dos empresas y no solo en una, como sería lo lógico si fuera presidente solo de Indra. Al final esto, Marcos, es un poco, pues eso, lo que decía al principio, es el debate constante que hemos visto en el gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, ese intento por controlar cada vez más empresas grandes, empresas estratégicas. Lo hemos visto en otras muchas empresas importantes de España, pero claro, llegará un momento en el que hay que poner un fin y las empresas tengan que tener una cierta independencia, por lo menos, lógicamente. Bueno, es curioso este último movimiento de fichas, porque en Indra, en el accionariado, coinciden, además de Ángel Escribano, Orgulian, Amber, Prisa, y son dos de los personajes empresariales que le han ganado la partida a Pedro Sánchez y confluyen los dos además en Indra. Habrá que ver qué es lo que sucede. Ahora mismo los números al gobierno no le dan. Hay que ver si busca otras fórmulas, como la que hemos contado antes, de ir a los tribunales, pero de momento lo que hay ahora son dos partes que han demostrado ser muy resilientes. Escribano por una parte y el presidente del gobierno, que voy a contar yo que no sé. Manual de resistencia. Veremos qué ocurre, Marcos. Lo contaremos aquí. Te escuchamos y te leemos. Gracias. A ti.
Pues vamos ya con el final de este intenso episodio, porque hemos tenido de todo y seguimos teniendo de todo. Como ven ustedes, tengo aquí a mis dos compañeros de Corazón y de Deportes, Marina Ochoa, Adrián Ortega. ¿Y por qué están aquí los dos? Pues porque, bueno, hoy las secciones pues se unen en esa paternidad de nuestro querido Fernando Alonso. Empezamos contigo, Marina. Sí, pues nada, ayer Fernando Alonso fue padre de su primer hijo. Hay que decir que es el cuarto para Melissa Jiménez, porque ya fue madre con Marc Bartra. Y todo deportes, por eso sí, está aquí, deportes. claro. Le gustan los deportistas también. Sí. Y bueno, nada, le ha pillado en un momento que ya nos contará Adrián bastante interesante a nivel profesional, tanto a ella como a él, porque no hay que olvidar que Melissa es reportera, está ahí a pie de paddock con Dazan y bueno, pues ha tenido que hacer un parón en su carrera profesional, pero creo que va a ser corto, o sea que va a volver enseguida a su vida. En teoría va a volver en un tiempo, pero volverá. Y también, Fernando Alonso, hay un premio importante de Fórmula 1, ¿no? Sí, premio de Japón. O sea, correr en Japón este fin de semana. La ha pillado mal Alonso porque justo en abril es cuando no hay carreras por el parón que hay por la guerra en Bahrein y en Arabia Saudí. La ha pillado mal porque este fin de semana corre en Japón y se pierde los libres 1 de Suzuka, que le sustituye Jack Crawford, y volará pues ya mismo porque mañana corren los libres 1 y los libres 2 se sienta él en el coche. Y es está acabando, digamos, ya su carrera profesional. Ha anunciado que ya... En teoría este año... En teoría, porque lo ha anunciado muchas veces. Veremos a ver, pero se le acaba ya la gasolina al padre. Y se podrá dedicar en exclusiva pues a sus labores de paternidad, que era algo que decía siempre que tenía muchas ganas de hacer, ¿no, Marina? Sí, una de las cosas que ha contado es que el sueño de su vida era crear una familia y la verdad que, bueno, ha dado ya puesto la primera semillita, nunca mejor dicho. Y nada, la verdad que a todos nos ha sorprendido que hasta ahora no fuera padre, porque sí que es cierto que ha tenido relaciones estables, sobre todo porque han sido largas. Con Raquel del Rosario estuvo mucho tiempo, con una modelo Linda también estuvo bastante tiempo, o sea que es un hombre de relaciones estables, pero parece ser que no había llegado todavía la indicada hasta que llegó Melissa Jiménez. Bueno, pues les deseamos mucha suerte en la paternidad. Es verdad que, en los deportistas de élite, lo vemos en futbolistas y también parte de su staff técnico. Es verdad que no pueden disfrutar de los permisos por paternidad. No hay. Igual paran en el momento del nacimiento, pero al día, a los 2 días ya vuelven a jugar o a montarse en el coche donde trabajen. Así que les dedicamos de aquí pues nuestra más sincera enhorabuena. Bueno. Yo os pido a los dos que os quedéis para continuar, porque hay muchas noticias tanto del mundo deportivo como en el mundo del corazón. Otro embarazo, ¿no? Este embarazo televisado de la nieta de María Teresa Campos, que esto ha sido también muy polémico, ¿no, Marina? Sí, ha sido polémico sobre todo por la forma en la que lo ha anunciado, porque sí que es cierto que desde hace como 2 meses se venía rumoreando que estaba embarazada. Ella siempre lo había negado y esperó al viernes pasado, al programa de viernes, para anunciarlo en televisión. Entonces, a todos les llamó un poco la atención y todo el mundo empezó a comentar que a lo mejor lo había hecho por una estrategia más económica que personal. Y al final es el segundo hijo que tiene con Carlo Constancia. El primero lo tuvo se quedó embarazada cuando llevan 3 meses juntos. Ahora pues llevan un poquito más de tiempo y la verdad que ha sido una relación, al principio se pensaba que iba a ser un poco más tormentosa porque no hay que olvidar el pasado de él, pero parece ser que se entienden a la perfección y que han sabido compaginar la vida profesional con la personal, ahora más que nunca, porque Alejandra ha dicho que se retira de la televisión. Se retira con 20 y pocos años. Sí, con 26. ¿Y qué va a hacer? Va a escribir un libro también, he visto. Yo creo que no queda nada para publicar su primer libro y pues intuyo yo que se dedicará a ser escritora, pero no hay que olvidar que la televisión da un dinero muy interesante. Y parece ser que por ahora, ha dicho que es una cosa temporal, va a prescindir de ello porque dice que a nivel mental no le está suponiendo nada positivo lo que está sucediendo en televisión. Libro, 2 hijos, televisión, en tan poco tiempo le queda plantar unos árboles y ya estaría. Claro, es que estos dos son personajes públicos desde que son pequeños y están acostumbrados a un nivel de vida muy elevado, por lo menos lo que se puede apreciar en las redes sociales, y a trabajar,
gobierno, más allá de la televisión, que se ganan grandes sueldos con su faceta de personaje más que de periodista, porque no son ni periodistas, son personajes públicos, pues veremos a ver qué hacen. Voy a saltar contigo, Adrián, que te tengo aquí, Ya pues basta de embarazos, por claro, favor. ya vamos con otra mujer dentro del mundo del deporte. Carolina Marín se retira, Sí, se ha despide. dicho hoy sobre la 1 de la tarde un comunicado en un vídeo que se retiraba ya después de 3 roturas del ligamento cruzado, también una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, varios mundiales, europeos. Pues ya en el último Juegos Olímpicos de París, en la semifinal, se volvió a romper y ha dicho basta hoy ya, también un poco por salud mental después de tantas lesiones y una pena, la verdad, porque se va una leyenda de nuestro deporte. Una leyenda de nuestro deporte, pero es que, claro, el nivel, el deporte en esos niveles es muy exigente al final y es muy complicado. Sí, aunque no es muy visto en general, salvo por los Juegos Olímpicos y cuando hay mundiales, Claro. pero al final de ellos están... Es la un Carolina sacrificio Marín entrena personal, todos los días físico. y va todos los días a jugar al Claro. bádminton. Y son, pues eso, lesiones, bueno, y y justo posponer también muchas cuestiones de tu vida, como Sí. paternidad, maternidad, que no te lo permite por las competiciones, es Justo este complicado. año además se jugaba un campeonato en Huelva, que es de donde es ella, de bádminton, así que no va a poder disfrutarlo en su casa. Pues bueno, también desde aquí le mandamos un Ánimo. saludo a Carolina y gracias por todo lo Sí, que sí, nos totalmente. ha dado todos estos años. Y Marina, vamos con otra grande de España, Isabel Pantoja, ha vendido Cantora, ¿no? Sí, lleva arrastrando problemas económicos ya desde hace bastante tiempo. Se habló en su momento de que su hijo Kiko le pertenecía a mitad de Cantora y que a lo mejor se lo compraba, hacía alguna... Pero parece ser que Cantora ya está vendida, según han confirmado en Telecinco. El agraciado es un empresario francés, que parece ser que quiere dedicar la finca de Cantora, que no hay que olvidar que es larga, ancha y se puede hacer ahí cualquier cosa, lo quiere dedicar a una plantación de pistachos. Bueno, es que eso es lo que ahora está dando más dinero y es un auténtico boom. Y en Sí, España, pues sí, oye, sí. tenemos ahí la materia prima y mucho campo para ese tipo de cultivos que generan mucho. Sí, no sé yo en mucha Medina riqueza. Sidonia cómo crecen los pistachos, pero sí que es cierto que vamos, ahora mismo el pistacho está súper revalorizado, o sea que probablemente pues eso le saque un gran beneficio. Desde luego ahora Cantora no era nada, Cantora era una casa en la que estaba viviendo Isabel Pantoja con su madre hasta que falleció y su hermano Agustín, pero más allá de eso no lo explotaban a unos niveles tan grandes como yo creo que quiere este empresario francés, que ya son pues eso, otra competición, otra liga. Otra liga. Y fincas rústicas, lo hemos hablado en The Objective. Yo he escrito mucho sobre fincas rústicas, el gran boom de eso, de inversores que ven esa capacidad de nuestros terrenos para seguir Desde plantando luego. y, oye, dándole un giro económico. Y ya por último, este tema lo tratamos la semana pasada, Marina, pero bueno, cuéntanos, porque hay más detalles y hay novedades sobre el tema de la exnovia del actor Emilio Gutiérrez Cava. Ya saben, estaba viviendo en la casa que era de propiedad del actor, pero que según ella se la había regalado. Llevaba 20 años viviendo en esta casa y el actor pues reclamaba lo que en papeles al menos, y al final es lo que cuenta a ojos de la ley, es suyo. ¿Qué ha pasado? Sí, pues nada, este miércoles publicamos en The Objective una entrevista con Mónica, con la expareja de Emilio Gutiérrez Cava, que nos contó un poco pues cómo estaba la situación y se había cedido en algo. Parece que sí, que ha cedido un poquito y ahora le pide los 80.000 euros que ella se ha gastado en todos estos 20 años a los que lleva viviendo en la casa en reformas. Pues le pide al actor que se los pague, que le avise con unos meses de antelación para que ella pueda abandonar la casa y así ella poder hacer una mudanza un poco elaborada, porque además se tiene que ir hasta Valencia, o sea, tiene que tener, dice que quiere tener un buen dinero para poder hacer esta mudanza tan lejos, sí. Bueno, pues veremos. No te he preguntado, Adrián, sobre Mbappé y su rodilla, porque esto también es del corazón. ¿Qué rodilla? Claro, esto traspasa el deporte. Esto se ha convertido, claro, también la novia, no sé, todo de golpe. Con Esther Expósito, luego vuelve a jugar, luego ha habido un lío en Francia bastante morrocotudo, pero bueno, en teoría, pues después de jugar con el City y con el Atlético de Madrid un par de minutos, pues hay parón de selecciones ya para todos. Francia no se juega nada, juega con Brasil, con Colombia en este parón, es el último parón antes del Mundial. Pero bueno, desde Francia habían asegurado que los servicios médicos del Madrid que se habían equivocado al examinar la rodilla de Mbappé. Madre mía. Y ayer el propio jugador francés salió a desmentirlo en rueda de prensa en Francia.
Y bueno, también luego por la noche el equipo dijo que con Camavinga también se habían equivocado de tobillo, entonces bueno, están un poco... Es que es ya a ver qué sucede. totalmente traspasa, por eso hemos mezclado hoy las traspasa secciones, fronteras. porque traspasa lo deportivo, el corazón, el cotilleo, o sea, la telenovela que se ha convertido en el tema con el Real Madrid es complicado. De hecho, creo que Esther Esposito estuvo en el Bernabéu también. Anda. El otro día, el otro día. sí. Pues chicos, muchísimas gracias. Sí, Adri, Marina, muchísimas gracias y gracias también a todos ustedes. Ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.